Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Esto es Actualidad Impositiva. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Leonardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le ¿Muchos va? fallos hoy? Muchísimos. ¿Trajiste alguno de ARBA a favor? No, porque justamente tenemos una sorpresa. Bueno, está muy bien. ¿Qué tal, Susana? Muy bien, ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes. Muchas consultas previsionales, ¿no? Muchas. Como siempre. Sí. ¿Qué hacemos, Andrés? ¿Vamos a los títulos? Vamos a los títulos. Dale. Paraísos ya no tan paraísos. La FIP firmó acuerdos de intercambio de información con algunos paraísos fiscales. La UIF sigue avanzando. Los bancos deben informar sobre operaciones de depósitos superiores a 40.000 pesos. Convenio multilateral. Se aprobó un nuevo aplicativo que rige a partir del 1 de septiembre. Ley de software se prorroga su vigencia hasta el 2019 y se incorporan varios cambios. Cheques cobrados en ventanillas. ARBA derogó el régimen de información vigente para aquellos que utilizaban esta modalidad. Qué bien ARBA, Andrés, ¿eh? Una buena medida. Bueno, hoy tenemos de invitado, además de Susana, que nos acompaña como siempre en columna previsional, al director ejecutivo de ARBA, ¿eh? Por eso estamos en estos comentarios sobre qué bien que funciona ARBA. Ahora en un ratito vamos a comentarlo. Bueno, Susana, Sí. consultas. ¿Cómo no? Una docente que se jubila con el 82% puede continuar una actividad profesional facturando servicios a través de monotributo. Los docentes están muy... Están inquietos. Están inquietos, sí. Por este tema. Bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de legislación en cuanto al docente. Siempre se pudo, pero ¿qué docente era? El primario, el secundario, el terciario, no universitario, y no había inconveniente. Justamente se podía facturar y lo que no se podía es continuar en relación de dependencia, salvo lo que era la docencia universitaria. Entonces nunca se planteó esta problemática. Sin embargo, ahora con la nueva legislación que abarca al justamente quedado y olvidado docente universitario, que es en este momento con dedicación semi-exclusiva, porque el exclusivo e investigador siempre tuvo un régimen aparte, incluso del 85%, que puede tener el 82% como el docente común primario y secundario, la legislación trae un artículo, le diría, raro. Porque ¿qué dice? Que el último cargo tiene que ser exclusivamente este cargo de docencia universitario semi-exclusivo. Entonces, en general, el profesional que justamente es semi-exclusivo, tiene una actividad autónoma, por las generales tiene una actividad autónoma, se encuentra con que tiene que ser simultáneo. Este cese porque de pronto si le queda un mes hacia adelante perdiendo ese cese, le podrían decir usted no tiene derecho. ¿Por qué le digo podría? Porque todavía la experiencia que tenemos con esta legislación es nueva, es una experiencia reciente, están tardando más de un año y medio este tipo de trámites, con lo cual no podemos decir el comportamiento de ANSES. Ahora, nos planteamos, cuando pido la jubilación, sí, tengo que tener seguridad en que sea el último cese el realizado en la relación de dependencia. Ahora, ¿qué sucede cuando este profesional ya está jubilado y reingresara a una actividad? Realmente hay un comportamiento que no vamos a saber si va a haber de control o no de ANSES, ni tampoco la legislación es tan clara, porque es para el momento de jubilarse. Entonces, le estamos dando una respuesta capaz no totalmente exacta, tampoco sabemos esta persona a qué docencia Sí, ¿no es cierto? habla Se está general. refiriendo. Es de suponer que seguramente en la nueva legislación, porque el otro no tenía una conflictiva para decir si se puede o no se puede. Estaremos un poco andando, ¿no? Haciendo el camino. Bueno, otra consulta que ya algo habíamos comentado en el programa anterior que con Indy, Sí. Susana, y dice, ya ha quedado una persona que ha quedado viuda, pero no es casada con el fallecido y está cobrando la pensión completa. He convivido con él 40 años, dice. La esposa de él vive. ¿Tengo que compartir la pensión? Bueno, hay diferentes situaciones que seguramente también Indy se explayó para darla, no sabemos cuál es la situación de esta persona. Esta primera Pero esposa... convivió 40 años. No, ella desde ya ha sacado, porque dice estoy cobrando la pensión, creo que Sí, está diciendo, sí. o sea, no tiene problema demostrada la convivencia de tener su derecho. ¿Qué sucede? Está diciendo con la primera esposa, seguramente legítima, que vive, si tiene o no derecho para compartirla.
Hay diferentes situaciones. Está la persona que es legítima casada por culpa del marido que se ha separado, separación de hecho, y demostrado que sea ante ANSES, que no tiene que ver en la culpabilidad y es el marido en que ha tomado una decisión y es culpable, sí puede compartirla. Ahora, tenemos situaciones, por ejemplo, lo que era antes por mutuo consentimiento, que el famoso 67 bis, que solo se exige que tenga alimentos para poder tener derecho, pero se ha revertido lo que en lo que judicialmente no se permitía, sino el divorcio, era ya por mutuo consentimiento. Hoy la culpa ficta, que se toma en este caso, se puede a nivel administrativo revertirla. Entonces, hay diferentes situaciones. Es decir, el motivo de la culpabilidad del marido es muy importante. Si esta esposa separada, ¿no es cierto?, puede demostrarlo, tiene derecho. Sí, pero si ahora no es así, no tiene al otro que le diga que no, con lo cual va a decir la culpa fue de él. Claro, pero tiene de pronto buena pregunta, porque esta señora que ya está cobrando, de pronto tiene medios para demostrar que, si bien la primera esposa demuestra la culpabilidad de ese marido, ella demostrar también capaz una situación de esta primera esposa legítima. Susana, siempre es tema de conflicto, claro, ¿no? La contradicción en este caso sería entre la convivente de 40 años y la ex esposa, digamos. Sí, el marido Van a luchar entre ellas, una así. pidiéndole la mitad de la pensión y la otra tratando de mantener el 100%, para Es que quede así. más o menos claro. Sí, es y las así. pruebas van a aportar las dos. Una En- diciendo que el marido era culpable y la otra diciendo que era una buena persona y que nunca En tuvo culpabilidad. principio, la prueba para tener este 50% que todavía no tiene la esposa legítima es de ella demostrarlo. Claro. No siempre la conviviente, que capaz no tiene idea de lo que pasó en el primer matrimonio de su marido, para tener pruebas es bastante difícil, porque capaz y casi seguramente se une esa persona que ya está separada y no tiene elementos. Generalmente la que va a aportar una prueba, ¿no es cierto?, y va a decir ANSES si le es suficiente o no, porque en última, ¿no es cierto?, es ANSES el que va a estar diciendo si está demostrado que la culpa era o no de ese esposo y le toca o no le toca, queda más dirimido en eso. Pero, claro, si ya está otorgado por ANSES, le queda todavía a esta señora conviviente, claro, si tiene pruebas para demostrar que no es tan así lo que está diciendo. Hay que aparecer igual 40 años después a 40 reclamar años. el Reclamar la secreto mitad. de la pensión, ¿no? Exactamente. Pero bueno, son casos. No, sí, hay bastantes. Se dan, ¿no? Sí, se dan porque puede haber sucedido un matrimonio muy corto tiempo, pero hizo abandono ese esposo. Y ella puede mostrar que hizo abandono. Está después de los 40 años y esa conviviente tiene derecho. Pero le queda todavía el derecho a esta esposa legítima. Una recorosa igual. Después Muchas gracias, Susana. Al contrario, que sigan bien. Vamos a una breve y ya volvemos con más actualidad impositiva. Sello Ciudad de Buenos Aires. Se sustituyó el procedimiento para el cálculo del valor inmobiliario de referencia, BIR, utilizado para el cálculo del impuesto de sellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, muy bien, seguimos con la actualidad impositiva. 4328-9600, el teléfono para comunicarse con nosotros, y también recuerde, a través de nuestra página actualidadimpositiva.com, puede acceder a todas las noticias y también desde ahí suscribir gratuitamente para recibir todos los días en su casilla de correo todas las novedades en materia económica, las principales noticias y también los vencimientos. Bueno, decíamos antes, tenemos como invitado al licenciado Martín Di Velia, que es director ejecutivo de ARBA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo placer, la visita. Al licenciado lo tienen, porque si vive en provincia de Buenos Aires es esa firma que suele aparecer, Rara. que suele aparecer ahí en intimaciones, comunicaciones de todo tipo, etc. Bueno, el primer tema, digamos que se me ocurre, comentábamos el programa pasado, hablábamos de recaudación nacional y hablábamos también de recaudaciones provinciales, ¿no? Sí. Cómo también las recaudaciones provinciales siguen a un ritmo sostenido, Sí, la verdad más que o menos acompañando a la nacional. ¿Cómo se está dando en provincia de Buenos Aires? Y la verdad que nosotros tenemos, en términos comparativos con el año anterior, acumulado un 34% más en términos de recaudación, estamos cerca de los 19.000 millones de pesos. Y la verdad que somos optimistas en el sentido de que pensamos que vamos a terminar el año con la pauta que tenemos prevista en el presupuesto, que son casi 33.000 millones. Y sinceramente, si uno ve el lugar de donde salimos, en el 2007, cuando el gobernador asume la gobernación, teníamos una recaudación de 13.000 millones de pesos, y la verdad que en ese marco
estamos muy conformes porque hemos tenido tanto el acompañamiento de la legislatura en distintas leyes impositivas importantes que ha tenido la provincia, y por otro el trabajo de la agencia ha sido sumamente satisfactorio, y sin dudas la mejora en la actividad económica desde el 2003 a la fecha ha hecho que los ingresos de la provincia sean mejores. Dentro de la composición de recaudación, como ingresos brutos, bueno, acompaña el nivel de actividad. Exactamente, tiene una relación importante con el nivel de actividad. Después tenemos el impuesto automotor, que hoy por hoy ha tenido un crecimiento muy fuerte con respecto al año anterior. El impuesto de sellos, nosotros la verdad que el impuesto de sellos en ese sentido, la recaudación viene muy bien, es sorprendente. Ahí leían recién el tema del BIR, nosotros aplicamos un BIR también en relación a las transacciones de operaciones inmobiliarias, y que es el 2,58% del valor fiscal, y sinceramente ha tenido muy buen impacto, producto de que la actividad inmobiliaria se está moviendo muy bien. Y después viene el impuesto inmobiliario urbano y el impuesto y rural, que tiene una dinámica propia, son impuestos patrimoniales que no tienen ningún tipo de correlación. Básicamente la ley impositiva del año 2011 de la provincia de Buenos Aires lo que hace es eliminación de topes de aumento de impuestos. Nosotros teníamos la característica puntual de que casas exactamente iguales, misma característica, misma conformación, mismo barrio, podían llegar a pagar impuestos distintos, y en ese sentido lo que intentamos con esta ley, que por primera vez en toda la historia de la provincia se aprobaba por unanimidad de bloques legislativos, es decir, no hubo un solo bloque político que se opuso a esa ley. Hemos eliminado los topes y hemos nivelado, y sobre todo un esquema de equidad tributaria a todas las casas que tienen la misma condición. Dos preguntas vinculadas con este tributo, ¿no? Con el inmobiliario, en particular el que corresponde al urbano. Sabemos que hay planes, porque lo has catalogado en última categoría dentro de lo que forma parte de recaudación, como recaudación. En los últimos días ha aparecido una norma de ustedes, a partir de la cual, del organismo, por supuesto, a partir de la cual se otorga un régimen de regularización para planes caducos, de los cuales la composición de su deuda estaba basada en este impuesto. El 70% aproximadamente de los contribuyentes son de impuesto inmobiliario urbano. ¿Sí? Bien. Nosotros es un plan caduco. Claro, ¿qué análisis hicieron de eso para es un lograr segmento muy chiquitito. Importante? No, ¿sabes lo que se encontró y lo que nosotros notamos, y producto de que nosotros somos una agencia que está absolutamente regionalizada y descentralizada en 180 centros de servicios locales? ¿Qué encontramos? Muchas veces los planes muy viejos de regulación de deuda, sobre todo cuando son más de 12 meses, 24 meses, hacían la pérdida de una cuota. Es decir, una, dos cuotas. Es decir, uno, en aquel momento la agencia le entregaba un papelito donde había código de barras, y cada vez que uno iba a pagar la cuota, el cajero leía el código de barras, y sin ningún tipo de mala intención ni nada por el estilo, quizás leía en vez de la 9 la 10, en vez de la 9 la 12, al ser cuotas iguales. Muchas veces la gente opta por cuotas iguales, así que una previsibilidad de recursos importante para adelante, se olvidaba. Entonces el contribuyente que se encontraba pagaba quizás todas las cuotas, y para venir a la agencia a buscar un libre de deuda, decir o nos llegaba esa cartita que decís vos, que nos debe tanto. ¿Por qué? Porque la cuota se cayó, el plan se cayó, entonces se recuperan todos los intereses que tienen las deudas, entonces se hacía una deuda sumamente importante. Y la verdad que hemos tenido muchísimas consultas de eso, y nosotros lo que definimos es que aquellos planes que sean caducos y que cumplan esta condición, que se les haya caído unas cuotas y que todavía estén vigentes, lo que le decimos es paguen las cuotas adeudadas, con un interés, por supuesto. Acá no estamos hablando de capital histórico, todo lo contrario, actualizada. No es una moratoria. No. Es un plan de facilidad. Un plan de facilidad, y recuperan el plan original. Claro, ahí es donde recuperan los beneficios. Porque el plan original tenía beneficios en intereses, seguramente sanciones, mejores que hoy. Entonces, si vos perdías una cuota y te decretaban la caducidad, te renace toda la deuda con intereses y multa. Al hacer esto, recuperan la situación, y el contribuyente puede pagar la cuota tranquilamente, seguir pagando la cuota. La cuota en un plan de pagos que seguramente tiene, como decís vos, beneficios mayores que los que están vigentes, pero me parece un acto de justicia. Yo te digo que el 70% de esos contribuyentes, de los 100.000, deben impuesto inmobiliario urbano, una deuda de 1.500 pesos, estamos hablando de un segmento de contribuyentes muy chiquito. Y frente a esto nos encontramos un segmento muy conocido y muy criticado en la opinión pública, que es el impuesto a las patentes de vehículos de alta gama radicados en la provincia. ¿Cómo están trabajando con ¿Criticado por esto? quién?
por los que tienen vehículos de alta gama. Criticado no, por los agentes recaudadores, decía, ¿cómo no pagan patente este sector? Tenemos unos 10.000 vehículos aproximadamente en estas condiciones. El año pasado también tuvimos 10.000. ¿En qué condición, perdón? Y son vehículos que tienen, que la provincia considera alta gama, es decir, la legislatura nos ha dado la facultad a aquellos vehículos superior un monto de 60.000 pesos de evaluación fiscal. Nosotros estamos un poquito más arriba en lo que incorporamos a la página web, porque 60.000 pesos es un vehículo no generalmente de alta gama, pero sí incorporamos vehículos de alta gama, en el cual deba el 30% del impuesto inmobiliario o el 10% de la deuda del valor fiscal. Entonces, esos vehículos nosotros los incorporamos a la página web, donde les ponemos el dominio, es decir, la patente del vehículo, el valor fiscal, la deuda que tiene y el periodo. Ahora bien, nosotros encontramos que son 10.000 vehículos. El año pasado subimos también 10.000 vehículos, cerramos el año con menos de 2.000, y esos vehículos, productos que la legislatura nos ha autorizado, son susceptibles de ser retenidos. Es decir, la provincia los puede retener hasta tanto los contribuyentes cancelen el total de la deuda de ese rodado. Ahora bien, en todos los operativos que hemos realizado en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, aproximadamente hemos capturado 20 vehículos. Bueno, todos han pagado en tiempo y forma, y esas medidas han permitido también reducir la cantidad de vehículos en esa página, porque ahí yo no estoy diciendo el nombre y apellido de la gente que está... Solamente la patente del vehículo y las características del vehículo. Pero teníamos un vehículo en Mar del Plata de casi 1 millón de pesos y nos debía 100.000 pesos. Vamos a una pausa, pero nos vamos con una primicia. Mirá, ¿podemos decir ya en el mes de agosto que va a haber un operativo en el verano que va a controlar los vehículos en la zona de la costa, a ver cómo están con... Pero que no la responda, no la responda. Vamos a una pausa y ya volvemos con más actualidad impositiva. Continuamos en Actualidad Impositiva. Recuerde, 4328-9600, el teléfono al que puede dejar su mensaje o contactarse con nosotros a través de www.actualidadimpositiva.com, y desde allí incluso puede linkearse con todas las direcciones de rentas, en particular con la provincia de Buenos Aires. Y así continuamos en esta entrevista con el licenciado Martín Di Belia, que es el director ejecutivo de ARBA. Ahí está. Decíamos entonces, va a haber operativo en la costa. Sí. Nosotros vamos a hacer operativo. La intención es, la primicia por ahí es que lo que estamos pensando es cambiar algún tipo de modalidad de acciones, pero si nosotros controlamos, vamos a seguir controlando toda la emisión de tickets, que es muy importante para nosotros. El tema de los vehículos que tengan deuda también lo vamos a seguir controlando, principalmente orientado a que tiene que haber un concepto. Yo le digo lo mismo acá cuando uno viaja y lo entrevistan en distintos lugares de la costa. La posibilidad de subirse a un vehículo, de irse a un punto cualquiera en la costa bonaerense debe ser la más amplia del país, y la posibilidad de ser, en caso de tener un inconveniente, asistido por la policía, asistido por un helicóptero que está 24 horas disponible en caso de un accidente mucho más serio, la posibilidad de tener una asistencia vial inmediata, producto que la Agencia Provincial de Seguridad Vial trabaja en toda la costa. Ese tipo de acciones de contención del turista, de tener un viaje tranquilo, se financia con recursos de la provincia. En ese marco nosotros tenemos que estar presentes y tenemos que tratar de que la gente comience a comprender que una parte más de las acciones que se realizan se hace con los recursos de la provincia. Ustedes, si yo les digo de cada 10 pesos, 6 pesos los provee la agencia de recaudación, estamos hablando de una provincia de autofinanciamiento más importante del país. Y nosotros no tenemos ni las regalías que tiene la provincia del sur, ni en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que cobra además de impuestos provinciales, cobran impuestos locales, con el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires, que son impuestos municipales, tampoco tenemos esa posibilidad. Entonces digo, realmente me parece que está orientado a que todo el mundo comprenda que la provincia es orgullosa de prestar más y mejores servicios en cada operativo de verano. También hay que tener claro que ese tipo de operativo cuesta dinero y hay que financiarlo todos los años de manera creciente.
Sí, en definitiva terminamos hablando de educación para toda la gente, ¿no? Exacto. Educación tributaria. En eso estamos también. En eso también están, ¿no? Claro, nosotros sinceramente tenemos pensado incorporar un plan de educación tributaria a aproximadamente unos 500.000 chicos en edad secundaria, donde nosotros le pensamos ir a dar clases. Esto habla también del equipo, de la coordinación del equipo de gobierno. Esto no es un trabajo solamente de ARBA. Acá involucramos dos organismos importantes para la provincia, que son la Dirección General de Escuelas, que son casi 4,5 millones de chicos en edad escolar, 10 millones de metros cuadrados en infraestructura escolar tenemos en la provincia de Buenos Aires, es el sistema educativo más importante de Latinoamérica. También el IPAC, es decir, ¿por qué? Porque los que van a dar las clases son funcionarios de la agencia. No es fácil tratar de llegar a un chico de nivel secundario. Yo no soy profesor porque me cuesta explicar, pero realmente la posibilidad de brindar conocimiento a chicos de edad secundaria que está capacitado. Entonces, en ese marco nosotros quisimos firmar un convenio con el IPAC, que es el Instituto Provincial de Administración Pública de la provincia, que capacitó a los funcionarios para tratar de incorporarle metodología pedagógica y de esa forma poder bajar los conceptos que uno tiene muy claro, y nosotros acá hablamos, somos todos economistas, contadores, abogados, tenemos un léxico muy particular que no es común en el resto de la sociedad. Entonces, la verdad que necesitamos y vimos la necesidad de que esa posibilidad de incorporar metodología pedagógica hacia los funcionarios y de esa forma tratar de brindar un mensaje mucho más claro a los chicos y explicarles estas cosas que hablábamos recién. ¿Dónde van los impuestos? ¿Por qué hay que pagar impuestos? ¿Por qué la obligación de pagar impuestos? Que hace una sociedad mucho más justa. También estamos trabajando en eso y realmente a mí me parece... A mí me motiva mucho la cuestión de trabajar con la escuela, con el IPAP, con el Secretario General de Gobierno, y la posibilidad de incorporar al gobernador en el lanzamiento del programa. Sinceramente, habla a las claras de una coordinación, de un trabajo muy serio, y de que tener claro que no somos ninguno de nosotros somos los dueños de la verdad, sino todo lo contrario, que necesitamos entre todos los miembros del gabinete para poder trabajar y llegar mejor a la gente. Y aparte es un trabajo a largo plazo, porque están trabajando sobre los adolescentes prácticamente. Exactamente. La idea es incorporarlo, bueno, si la nueva ministra de Educación nos acompaña, es incorporar en una currícula un pedacito de esta materia que hace es tan importante como la educación vial que se brinda en las escuelas hoy, como la cuestión tributaria. Para nosotros es fundamental comenzar un cambio de largo plazo del concepto ¿no? Sí, yo iba a agregar que estas son las políticas de Estado que a veces uno reclama. Es una política de Estado, exactamente. Esto no va a trascender esta administración. No, por supuesto. Esto está apuntando, digamos, a otra cosa. La duda parece una pavada. No. ¿Por qué apuntaron al secundario? Todos empiezan por la escuela primaria, por los más porque son los chiquitos. primeros que van a salir de la escuela. Entonces, los quieren ahí ya. Que van al mercado laboral enseguida, entonces empiezan a funcionar económicamente activos. En la universidad también, digamos, nosotros, por suerte, uno se dedicó a esto, pero la universidad es importante también los conceptos. Es decir, yo no soy contador, soy economista, pero los contadores tienen mucho más claro un montón de conceptos. Sí, claro. Entonces hay que trabajar muy fuerte en tratar de meterle conocimiento a los chicos y que vean ese concepto, que digan, bueno, si hay una ruta, si hay un camino, si nosotros pasamos, cuando subió el gobernador, del 40% de cloaca en la provincia y agua al 72% hoy, es producto de que tuvimos la capacidad tributaria y la capacidad de autofinanciamiento que tiene la provincia hoy para poder hacer las cosas, ¿no? Tema fiscalización, ¿no? Yo iba a preguntar. Sí. No, yo tenía un temita. Yo estaba con juicios, así que... Hay 5 minutos, a ver, dale. Muchos contribuyentes se quejan de ARBA porque arrastran a través de todos los regímenes de retención y percepción que tienen abundantes saldos a favor, ya sea porque le hacen los proveedores, las percepciones, porque le hacen las retenciones de tarjetas de crédito, bancos, y a veces no encuentran una respuesta muy ágil para salirse de esos regímenes y que de esa manera poder empezar a absorber esos saldos a favor. Sí, nosotros ahí hubo dos resoluciones, una antes de asumir nosotros en el año 2009 y una que sacamos nosotros después de trabajar coordinadamente con distintos colegios, con el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, con el Colegio de la Provincia de Buenos Aires de Ciencias Económicas, y también es válido, nosotros tenemos una agencia Puertas Abiertas, recibimos a todo el mundo, y en ese sentido también receptamos lo que usted dice. Hicimos la resolución 64, esa resolución modifica en parte la resolución anterior, y permite el tema de desacuerdo, ustedes el tema de las 3 cajas, ahora eso ha cambiado, la posibilidad son 2 cajas, y en el caso de que no
está incorporado en esa resolución, en ese marco de resolución, la resolución misma firmada por nosotros prevé una fiscalización ejecutiva. ¿Qué quiero decir con esto? Una fiscalización donde el fiscalizador va a acceder hasta la empresa y va a verificar la información y la realidad económica que tiene la empresa, y de esa forma tratar de bajarle en todos los regímenes. Antes no se podía, nosotros lo que intentamos es bajarle en todos los regímenes de manera global, es decir, el grado de imposición que tenga, tanto de bancos como de recepción y retención, que son los tres regímenes mucho más importantes en la provincia, tratar de bajarle la alícuota a que sea de una manera razonable y de esa forma dejar de generar saldo a favor. Ahora bien, también ligado a eso y coordinadamente, lo que intentamos nosotros es que los contribuyentes inicien una demanda de repetición, y el compromiso de la agencia está plasmado en que todo el equipo de demanda de repetición sea duplicado en gente, y de esa forma tratar de reducir los plazos en los cuales se devuelve el dinero del contribuyente al menor tiempo posible. Nosotros en ese sentido hemos trabajado muy fuerte y damos esas señales, y la realidad marca que los números, incluso las llamadas teléfono y las reuniones, hemos logrado tratar de reducir la conflictividad en ese sentido, y tenemos un muy buen diálogo y ha dado muy buenos frutos. Creo de todas formas, y no, digamos, tal vez es un camino para recién empezar a recorrer. El sector privado no entiende muy bien, pero no por ARBA, por cualquier administración pública, pagar por las dudas ahora para luego activar la repetición en los casos de fiscalizaciones. Sí. Ahora, ¿no? Los procedimientos que históricamente uno reconoce como de repetición son tediosos, largos, claro, por eso bien, y siempre ese temor de voy para que me devuelvan 100 y salgo debiendo 1000, ¿no? Claro, esto también eso hace también a la conducta del contribuyente. Claro. Nosotros hemos tenido esos casos donde el contribuyente viene reclamando una demanda, nosotros nos presentamos, vemos los libros y después nos termina debiendo. Pero bueno, esa conducta existe, y sobre todo en los montos mucho más antiguos, mucho más viejos. Claro. Uno ve ese contribuyente con un saldo importante a favor y no vino nunca. Entonces lo vamos a visitar y le vamos a preguntar. Claro, lo que pasa, lo que está diciendo de alguna manera es, no va a una inspección integral hoy cuando uno pide una repetición, sino que va puntual a ver cómo se generó ese saldo a favor. Esto es muy importante en cuanto a la velocidad del trámite de la repetición. Sí, depende de la característica de la empresa. Uno puede hacer un integral mucho más rápido que un integral mucho, digamos, y la empresa, digamos, si uno tiene que ir a una empresa muy muy grande, una multinacional, lleva muchísimo tiempo, y además el personal tiene que estar muy capacitado, y quizás una empresa más pequeña donde el giro comercial de la retención y los montos es mucho más importante, uno debe apreciar ese tipo de cosas. Bueno, muy bien. Nos ponen música, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. Nos vemos dentro de... Muchos temas quedaron. Sí, muchos temas. Bueno, la próxima. En 7 días estamos de nuevo. Gracias, que la pasen muy bien.